Bienvenido a El Hilo de la Ciencia. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, en el que seguimos recorriendo la historia del conocimiento humano, observando cómo, siglo tras siglo, la razón ha ido transformando nuestra comprensión del mundo. En el episodio anterior, vimos cómo el Renacimiento abrió el camino hacia la ciencia moderna. La observación, el experimento y el lenguaje matemático comenzaron a sustituir definitivamente a la autoridad incuestionable de los textos antiguos. Pero aún quedaba un paso decisivo. La ciencia debía dejar de ser solo una actividad intelectual para convertirse en un proyecto colectivo. Debía salir de los círculos reducidos de eruditos y comenzar a transformar la sociedad. Ese paso se dio durante la Ilustración. El siglo XVIII fue un periodo de profundas transformaciones intelectuales en Europa. No fue únicamente una etapa de descubrimientos científicos, sino una nueva forma de entender el papel del conocimiento en la vida humana. La Ilustración defendió una idea central, que la razón debía ser la guía del progreso. La confianza en la capacidad humana para comprender la naturaleza y mejorar las condiciones de vida alcanzó un nivel sin precedentes. La ciencia dejó de verse como un ejercicio aislado y comenzó a considerarse un instrumento para transformar el mundo. Para entender este cambio, debemos recordar que la revolución científica del siglo XVII ya había alterado profundamente la visión del universo. El cosmos de Newton era un sistema gobernado por leyes matemáticas universales, un universo ordenado, comprensible y predecible. Esta imagen tuvo consecuencias filosóficas y sociales. Si la naturaleza está regida por leyes racionales, ¿no debería estarlo también la sociedad? Si el mundo físico puede explicarse mediante principios universales, ¿no pueden encontrarse también principios universales para la política, la economía o la educación? La Ilustración extendió el método racional más allá de la física y la astronomía. La razón se convirtió en una herramienta para analizar todas las dimensiones de la vida humana. La ciencia comenzó a ocupar un lugar central en la cultura europea. Surgieron academias científicas, instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación y al intercambio de conocimientos. La Royal Society en Inglaterra y la Academia de Ciencias en Francia son ejemplos de esta nueva forma de organización intelectual. La ciencia dejó de depender únicamente de individuos aislados. Se convirtió en una empresa colectiva. La publicación de resultados, la correspondencia entre científicos y la discusión pública de ideas se volvieron prácticas habituales. El conocimiento comenzó a circular con mayor rapidez. Otro rasgo fundamental de la Ilustración fue la sistematización del saber. Uno de los proyectos más ambiciosos de este periodo fue la enciclopedia, un intento de reunir y organizar todo el conocimiento humano disponible. Este proyecto no era simplemente una colección de artículos, era una declaración de principios. El conocimiento debía ser accesible, la información debía difundirse, la educación debía expandirse. La ciencia comenzó a asociarse con la idea de progreso. Progreso no solo técnico sino moral y social. Se pensaba que el avance del conocimiento conduciría inevitablemente a una sociedad más justa, más libre y más racional. Esta confianza en la razón tuvo efectos profundos. En el ámbito de la física, las leyes de Newton se consolidaron como modelo de explicación científica. El universo se concebía como una gran máquina, cuyos movimientos podían describirse con precisión matemática. En la química, comenzaron a desarrollarse nuevas formas de comprender la materia. Se abandonaron definitivamente las antiguas teorías basadas en elementos clásicos y se avanzó hacia una comprensión más sistemática de las sustancias y sus transformaciones. En la biología, aunque aún lejos de las teorías evolutivas posteriores, se intensificó el estudio y la clasificación de los seres vivos. La naturaleza se convirtió en un campo de observación detallada. La Ilustración no inventó la ciencia moderna, pero la consolidó. La ciencia dejó de ser una actividad marginal y pasó a ocupar el centro del proyecto cultural europeo. Sin embargo, este periodo también estuvo lleno de tensiones. La confianza absoluta en la razón
a veces llevó a simplificaciones excesivas. Se creyó que todo podía reducirse a leyes claras y universales, que la complejidad humana podía organizarse del mismo modo que el movimiento de los planetas. No todas las dimensiones de la vida se ajustaban fácilmente a ese modelo. Aún así, el impacto de la Ilustración fue irreversible. La ciencia comenzó a influir directamente en la tecnología. Los descubrimientos teóricos empezaron a tener aplicaciones prácticas. Esta relación entre ciencia y técnica preparó el terreno para la revolución industrial. La energía, la maquinaria y la producción comenzaron a transformarse gracias a la aplicación sistemática del conocimiento científico. La ciencia dejó de ser solo contemplación del mundo. Se convirtió en instrumento de transformación. Con ello surgió una nueva figura social. El científico profesional ya no era únicamente un filósofo natural o un erudito independiente, era un investigador especializado, dedicado a un campo concreto del conocimiento. La especialización comenzó a aumentar. Las disciplinas científicas se definieron con mayor claridad. Física, química, biología y otras ramas comenzaron a separarse y a desarrollar métodos propios. Este proceso tuvo ventajas evidentes. Permitió avances más profundos y detallados, pero también marcó el inicio de una fragmentación del saber. La unidad del conocimiento, tan presente en la antigüedad, comenzó a diluirse. La Ilustración consolidó la idea de que el conocimiento científico es acumulativo, que cada generación puede apoyarse en los descubrimientos anteriores para avanzar más lejos. Esta visión histórica de la ciencia fue una novedad importante. El progreso dejó de verse como algo accidental y pasó a entenderse como una tendencia estructural. Sin embargo, el siglo XVIII también mostró los límites de la razón pura. Las revoluciones políticas inspiradas en ideales ilustrados demostraron que la transformación social es más compleja que la aplicación de principios abstractos. La ciencia continuó avanzando, pero la relación entre conocimiento y sociedad se volvió más ambigua. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el mundo estaba preparado para una nueva etapa. La ciencia había adquirido prestigio, estructura institucional y métodos consolidados. La revolución industrial transformaría definitivamente la relación entre conocimiento y producción. La Ilustración fue el puente entre la revolución científica y el mundo contemporáneo. Convirtió la ciencia en una fuerza cultural central. La integró en el proyecto de modernidad. La vinculó con la idea de progreso humano. Pero también sembró preguntas que aún nos acompañan. ¿Es el progreso inevitable? ¿Puede la razón resolver todos los problemas? ¿Debe la ciencia orientar la organización social? Estas cuestiones siguen abiertas. La historia de la ciencia no es solo una sucesión de descubrimientos, es también una reflexión constante sobre el papel del conocimiento en la vida humana. En el próximo episodio de El Hilo de la Ciencia, exploraremos cómo la revolución industrial y el siglo XIX transformaron radicalmente la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Si este recorrido por la Ilustración y el nacimiento de la ciencia como motor del progreso te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte a El Hilo de la Ciencia. Aquí continuaremos, episodio tras episodio, siguiendo el hilo que conecta las ideas del pasado con el mundo en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos. Y hasta el próximo episodio de El Hilo de la Ciencia.